Y hoy mi invitada es una invitada que me ha ayudado y me ha acompañado a darle la vuelta al mundo. Una invitada que la conozco desde hace más de 20 años y ella ahorita va a decir 25 años, es una cosa así. Es una invitada que la vida me da la oportunidad hoy de entrevistarla, cuando ella hace 2 años me entrevistó a mí para un proyecto que ahorita nos va a contar, que se llama Mujeres Go For It. Y esa mujer es Ana María Rojas. Ana María es comunicadora, profesora de yoga, de meditación, coach, life coach, una escritora. Ustedes no se imaginan los blogs que se escribe esta mujer, se le paran a uno los pelos de punta. A veces hay que coger caja de Kleenex al lado porque es que uno se ve una cantidad de espejos en su vida. Y adicional tiene un libro, o sea, ya estamos en ligas mayores con esta mujer. Ana, bienvenidísima a tan distintas y tan maravillosas, esas mujeres, historias que inspiran. Claupe, tan divina, muchas gracias. Y muchas gracias por esa presentación, porque en algún momento una amiga que tenemos en común me dijo, son presentaciones que a uno se le quedan grandes, y sí, son presentaciones que a uno se le quedan grandes. Yo feliz de estar acá y feliz de estar contigo. Y quiero decirte y quiero recordarte que nos conocimos en el año 96. ¿Ve? O sea, hagan la cuenta. ¿Ve? Es que yo sabía que iba a decir eso, porque es que siempre que yo digo el comentario me dice, nos conocimos en 1996, trabajando en la Superintendencia Bancaria de Colombia. Así nos conocimos. Bueno, Ana, hágale un pequeño resumen a la gente que la está viendo. ¿Quién es usted y dónde está parada en este momento en el mundo? Bueno, yo creo que yo antes daba unas presentaciones larguísimas. Uh-huh. Unas presentaciones larguísimas. Yo creo que uno estaba acostumbrado a presentar todo un portafolio, ¿no? Porque es que uno estaba permeado por el deber ser, el deber tener, y entonces uno tenía que ser importantísimo. Hoy en día mi historia es muy sencilla. Soy una mujer de 47 años, sobreviviente de la vida, sobreviviente de mí misma, sobreviviente de muchas cosas que me han pasado. Tengo una hija fantástica de 19 años, o sea, soy mujer, soy mamá, soy esposa, tengo un marido con el que llevo 21 años casada y es una cosa fantástica. Uh-huh. Y me dedico a inspirar. Esa es mi misión de vida, inspirar. Dejar mensajes inspiradores, dejar mensajes motivacionales, dictar conferencias inspiradoras y trabajar esos temas que uno como que a veces miraba como con la ceja levantada y entonces uno decía, ¿de qué me están hablando cuando me hablan de conciencia plena? ¿De Uh-huh. qué me están hablando cuando me dicen que yo definitivamente puedo ser un ser creativo? ¿De qué me están hablando cuando me dicen que la escritura sana? ¿De qué me están hablando? Y yo soy feliz hablando de eso. ¿Usted cómo llega? A ver, empecemos despacito. ¿Dónde vive? Yo vivo en el sur de la Florida Ok. hace 15 años. Colombiana, muy colombiana, colombianísima. Bogotana, muy bogotana. Con ascendencia paisa por un ladito y con familia en Cali, además por otro lado. Entonces, como que es una buena mezcla, una buena mezcla. Eh, um, pero nací, crecí, estudié todo en Bogotá. Ok. Vine a vivir a Estados Unidos hace 15 años Uh-huh. y no por decisión propia, no porque, ay, qué rico, me voy a ir del país y es que me voy ya y es que esto, no, 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 no. De hecho, yo estaba como muy cómoda, como muy tranquila, como muy acomodada en la vida que tenía y simplemente me sacaron de mi zona de confort. A mi marido lo trasladaron para acá y lo que inicialmente iban a ser 2 años ya van en 15. Muy bien. ¿Qué pasa cuando usted llega a Estados Unidos? Con su vida, ¿no? ¿Cómo? Pasan muchas cosas. Primero, yo venía mal, yo no venía bien. Yo, Uh-huh. digamos, como para enmarcar un poquito la situación, en el 2002 soy mamá, en el 2002 nace Sofía, que es la única hija que tengo, y en el 2003 muere mi mamá a causa de un cáncer muy fuerte. Mi mamá murió cuando tenía 53 años. Quiero aclarar que yo hoy en día tengo 47. Sí. Entonces, para mí la pregunta de propósito es una pregunta que realmente es fundamental hacerse. O sea, es a mis 47, ¿estoy haciendo de verdad cumpliendo con mi misión en la vida? Que si yo a los 53 apago la luz como la apagó mi mamá, voy a irme con una sonrisa en la boca y con un corazón latiendo de que, ok, mi mensaje llegó. Entonces, digamos que ese tema de propósito para mí es fundamental. Yo ya voy a empezar a llorar. Se me olvidó decirle que yo lloro todas las entrevistas, ¿ok? Ah, no, yo sé.
Sí, No sé, siga, 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 sí. como dice mi marido, su merced llora despidiendo un avión de carga, así que Yo tranquilo. lloro, sí, Eh, tal cual, sí. y llego a Estados Unidos en el año 2006 Ujú, y llego mal. En el momento en el que mi mamá muere en el 2003, yo más o menos hacia finales del 2004 decido renunciar al trabajo corporativo que tenía. ujú, Y decido renunciar al trabajo corporativo que tenía porque no me hallaba, no me encontraba. Yo no sabía si quería ser mamá al 100%, yo no sabía si quería ser emprendedora al 100%, yo no sabía qué hacer. O sea, como dice una amiga mía, yo no sabía si tomarme un whisky, mascarme un chicle o sentarme en una andena a llorar. No tenía la más remota idea. Y entré en un proceso de depresión fuerte, ujú, empecé a tener unos ataques de ansiedad fuertes y digamos que atado a eso empecé a tener un desbalance químico hormonal que yo no sabía que existía. Perdí un bebé en el 2004, después de Sophie, o sea, en el 2002 nace Sophie, 2003 muere mi mamá, 2004 pierdo un bebé y ahí como que se empiezan a ahondar muchas cosas. Pero yo soy una mujer fuerte, resiliente desde muy chiquitita, entonces es como, te paras, listo, ya, te paras, ya pasó, te paras. Y sin darme cuenta de eso, lo que empezó a crear en mí fue como una costra de dureza, de no aceptar el dolor y de no aceptar que no estaba bien. ya, Llego acá y cuando llego acá, obviamente me enfrento a una vida muy distinta. En ese momento pensé que me iba a morir más o menos, porque pues obviamente es llegar, tú has migrado por muchos lugares más que yo, y migrar no es fácil. Y llegué y la vida me puso en un sitio, en un suburbio divinísimo, en donde los conjuntos son todos cerrados, en donde las casitas son todas parecidísimas, en donde la ciudad se encarga de poner las maticas todas, entonces haz de cuenta, viene la primavera, entonces todas las matitas son rosadas, entonces todo el suburbio está lleno de matitas rosadas. Un silencio que hoy en día digo es maravilloso, pero en ese momento de mi vida era un silencio que me aturdía. ujú. Cuando tú te levantas y lo único que escuchas es el pajarito, tú dices, Dios mío, por favor, Sí. Sí, un ese poquito, silencio que es ruido, que uno no entiende qué es ese silencio que es lleno de ruido. un poquito de desorden, por favor. O cuando tú vas por las calles y todo lo ves perfectico y tú dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, o sea, yo no me hallo. No, llegué sin hallarme y obviamente además llegué a enfrentarme de una con el proceso de vas a ser mamá 7 por 24 y de vas a ser la esposa de un personaje que trasladaron para acá 7 por 24. Y empiezas a aprender un montón de cosas que no sabías. Y son cosas muy sencillas y a mí hoy en día no me da pena decirlo. Desde saber cómo funciona una secadora y que tienes que cambiar el filtro a la casa del aire acondicionado, hasta escoger cuál va a ser el jabón que te gusta más para lavar tu loza, cuál va a ser el jabón que te gusta más para limpiar tu piso, y etcétera, 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 que la gente piensa que son cosas sencillas y no lo son. Eh, um, y los ataques de ansiedad siguieron, Claupe. Siguieron, se espaciaron, pero los ataques de ansiedad eran muy fuertes. Eran ataques de ansiedad en donde yo de repente empezaba a sentir que el corazón se aceleraba, se aceleraba, se aceleraba, se aceleraba. La mente empezaba loquita, loquita, loquita a pensar 20.500 mundos, a sufrir de una forma muy dura, muy ruda. Eh, y terminaba en urgencias y terminaba porque dejaba de comer además y dejaba de, bueno, en fin, o sea, macho, te volvía hasta la leche materna, como digo yo hoy en día. Eh, y terminaba en urgencias a que me conectaran en suero para poderme nivelar los electrolitos porque yo no podía con mi existencia. Pero empecé a encontrar un arraigo en la vida muy lindo y empecé a darme cuenta que lo que pasaba era que mi misión en la vida era otra y empecé a tomar la decisión firme de sanar después de que perdí otro bebé. Entonces, en el momento en el que ya viene esa pérdida, me descubren un tumorcito en la pituitaria y me descubren algo maravilloso, que en ese momento uno dice, qué tristeza, qué duro, qué de todo, pero me descubren algo maravilloso y es que el médico de fertilización se queda y me dice, ¿usted de verdad tiene una hija? Y le digo yo, pues claro que tengo una hija. Y la hija no fue inseminación, no, la hija no fue inseminación. La hija fue un parto absolutamente normal, natural, además fantástico, divino, o sea, pero ¿por qué me está preguntando eso? Me dice, porque aquí hay un resultado en donde dice que usted genéticamente
las probabilidades de que sean mamá son más o menos 1 en 100. Sí. Y yo, Ana, ¿eso cambió en algo? Lo que y en ese estaba pasando a tu momento, alrededor, ese claro, descubrimiento. en ese momento hice clic, Claupe. En Ujú, ese momento dije, Ana, te sanas. O sea, te sanas porque te sanas, te curas porque te curas, porque la vida te tiene cosas muy maravillosas frente a ti y tienes una chiquita frente a ti que merece tener una mamá. Entonces, la gente me pregunta que si en los ataques de ansiedad en algún momento pensé en quitarme la vida. No, nunca lo pensé. Nunca lo pensé y, por ejemplo, hoy tengo una misión importante que es grabar un video porque mayo es el Mental Awareness Month exactamente. y nunca lo pensé, jamás lo pensé, pero sí tengo que confesar que había momentos en que el cerebro estaba tan aturdido Mm, que tomarse 3 pastillas de ansiolíticos para de pronto dormir y poder uno dormir 8 horas tranquilo, 10 horas tranquilo, sí fue algo que hice. ujú. Y cuando hablan con mi marido tiene una frase que es durísima en donde dice, yo salía de la casa y me tocaba pedirle a Dios que por favor la mano no se le fuera, Mm. porque sí hubo momentos en que pensé que yo iba a llegar y no la iba a encontrar. Ana, es que escuchen mucho eso que ahora la gente necesita pedir más ayuda, ¿no? Escuchen que esto es posible, ¿no? Ese clic, ese Ana, te sanas y te curas. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza en ti? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuáles fueron los pasos que lograste? Esa historia es divina, Claupe, y hoy en día que dicto charlas inspiracionales, que las dicto en oficinas, que las dicto para toda Latinoamérica, que además Esta las dicto mujer, en allá vamos, es que ustedes la español, pueden encontrar en todos lados, esta mujer. yo hoy en día digo, yo por qué no guardé el calendario. Y les voy a decir cuál era el calendario. Yo agarré y dije, bueno, me voy a certificar en yoga, porque en realidad durante todo ese tiempo en el yoga y en la meditación he encontrado unos espacios de libertad muy bonitos. Ujú, Entonces dije, bueno, me voy a certificar en yoga. No me voy a certificar porque quiera ser profesora de yoga, me voy a certificar porque me quiero sanar a mí. Me metí de lleno con el tema de life coaching y de nuevo, no porque es que quiero hacerle terapia a alguien, no, 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 era para mí, era para mí. Y agarré un calendario de esos que son de papel común y corriente, que tienen todos los meses en grande, sí. y empecé a rayar, a tachar con marcadores de colores, uno rojo y uno negro, los días en que estaba bien y los días en que estaba mal. Ah, Y me di cuenta, obviamente, que los días en que estaba mal del mes eran más que los días en los que estaba bien. Y dije, esta tendencia la vamos a cambiar, porque es que además yo soy muy sesuda. ¿Sí? Yo no es ¿qué que, es sesuda para gente que no conoce ese término? ay, yo no sé, demasiado cerebral, Sí, demasiado, es racional, es... yo soy irracional, o sea, obviamente, y además, hoy en día lo digo, soy muy mindful, Sí, sí. pero es muy racional, o sea, es muy, Es muy mind, todo en la las cabeza. decisiones, para mí las decisiones son binarias, Claupe, o sea, ¿te quieres tomar el café sí o no? Sí. ¿Quieres tomarte el vaso con agua sí o no? ¿Quieres salir a tomar el sol sí o no? Pero es sí, pero no, pero no, pero sí, no, sí o no, Ya. ¿sí? Entonces, claro, Pero eso ayuda también cuando hace uno ese calendario, ¿no? claro, A estar a hoy sí, hoy no. Entonces, espérate, ¿qué es lo que tengo que claro. hacer? Me imagino que para allá vas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar el color de los mejores Claro. días que sean más? Pero fíjate que ahí es donde entra un proceso bonito y es que empiezas a conocer que las zonas grises sí existen. Las decisiones son binarias, pero las zonas grises de incertidumbre sí existen. Que tienen que llevarte a decisiones binarias es diferente, pero esas zonas grises existen. Y en esas zonas grises el proceso de construcción es doloroso, pero es fantástico. Cuéntenos una cosita pequeña, sencilla y fácil de entender, no se vaya a ir muy deep, porque es que esta mujer es de un deep exquisito. Entonces, eh, que la gente la capte, ¿qué quiere decir con que son decisiones binarias, pero que existe en el proceso las zonas grises? Reconocer las emociones. ¿Ok? Entonces, en el calendario empecé a tachar los días. Y luego los días en que yo estaba mal, empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que me pone mal? Y empecé a escribir.
Ajá. Y los días en los que estaba bien es, ¿qué me pone bien? Y empecé a escribir. Y me di cuenta que vivía entre la victimización y la queja y el constante la vida me debe algo, Ujú. la vida está en deuda conmigo, ¿Por qué? eso los días que estaba mal, versus días fantásticos de un agradecimiento muy lindo, en donde uno se levanta y dice, el árbol que veo por la ventana está maravilloso, Mm. los pajaritos que estoy oyendo son fantásticos. Y empezar a agradecer cosas muy sencillas de la vida. O sea, y aquí cuento, hago un paréntesis. En cada embarazo, yo iba perdiendo mi capacidad de oír. Yo necesito audífonos para escuchar la gente. Ok. Entonces, empezar a darme cuenta que me daban la bendición de seguir viva, a pesar del adenoma, a pesar de los audífonos, a pesar del desorden hormonal, a pesar de que pasé de ser una persona que pesaba 50 kilos o 55 kilos en ese momento a pesar 65. Mm. Eh, a pesar de todo eso, me daban el maravilloso regalo de estar viva. Entonces empecé a darme cuenta que en esas zonas grises de dolor, de victimización de la vida te debe, necesitaba empezar a trabajar en mí, Ok. Ay, ir muy profundo a trabajar en mí. Y ahí es cuando levantas la mano y pides ayuda. Y tuve psiquiatra eso y te iba a tuve... decir, ¿a quién llamaste? ¿A quién le pediste ayuda? Yo pasé por muchos psiquiatras en realidad, entre Colombia y acá, no, acá fue uno solo. Acá encontré curiosamente un colombiano fantástico. Ujú. En Colombia, por todos los psiquiatras que pasé, me declararon bipolar uno, el otro me dijo que tenía un estrés postraumático muy fuerte, el otro me dijo que había una neurosis, el otro me dijo, hasta que me cansé y dije, no, Oye, qué cantidad de clasificaciones que te pusieron, de mensaje, de títulos. sí, una cantidad de labels que yo decía, no, pues esta mujer es loca, o sea, Sí. es loca, o sea, punto. Ujú. Aquí llegué y la primera ayuda que pedí fue al médico general y le dije, bueno, a mí me está pasando esto, yo necesito ayuda. O sea, yo con esta vaina no puedo sola. Y él me dijo, hay un psiquiatra fantástico que es colombiano y es caleño, ¿ve? Entonces me fui donde el psiquiatra fantástico y el psiquiatra fantástico me dijo, él fue el primero que me dijo, las hormonas, ¿cómo están? Y yo, no tengo ni idea. Pues yo he perdido embarazos, pero pues yo no sé, y yo ya decidí que no quiero tener más, pero pues cuando esté un poco más tranquila, pues voy a ver si voy a que me hagan los exámenes y me digan exactamente qué es lo que me pasa físicamente. Y él fue el que insistió en que tenía que hacerme una resonancia magnética de la cabeza. Ya. Y en la resonancia magnética de la cabeza encontraron un adenoma en la pituitaria, ¿Una adenoma qué es? como un tumorcito, como un quiste en Ya. la pituitaria. ¿A qué le apuntaba él? Él decía, una persona que es bipolar no actúa de esta forma, una persona que tiene un estrés postraumático no actúa de esta forma, una persona que tiene neurosis no actúa de esta forma. Tenemos que encontrar físicamente qué hay, químicamente qué hay, para poder mirar psicológicamente qué es lo que hay. Oh, qué bueno. Y él descubre, y gracias a él es que yo me hago la resonancia, y en la resonancia encuentran el adenoma, y el adenoma lo que hace es que me presionaba la pituitaria y obviamente hormonalmente yo tenía un desorden brutal químico en Ujú. mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú descubres ese desorden hormonal químico, todo eso que te pusieron antes, enseguida cae en, hay un desorden químico que tenemos que mirar cómo ajustamos y lo que esta mujer tiene es un dolor de vida muy grande. Y en ese momento él me remitió a la psicóloga. Él Yo finalmente logra, insisto, yo insisto que el don de tener un psicólogo a la mano, eso es el don de la psicología, de verdad, de la psicoterapia es, es y yo que lo digo casi en todas las entrevistas, digo, es importante uno tener a una persona que le traduzca lo que uno está pensando, sintiendo o haciendo, pero que se lo traduzcan, ¿no? esta señora además es psicóloga, es coach, entonces la forma en la que me habló fue una forma muy holística, fue una forma muy linda, y empecé a encontrar eco en eso. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que sí es importante tener alguien que te ayude, que sí es importante tener alguien con quien hablar,
como que se empiezan a caer todas esas estructuras de metal que uno tiene pesadísimas, pesadísimas, y ahí es donde empiezas a darte cuenta que la vida es muy bonita. Obviamente, y se lo digo a todo el mundo, cuando hay que medicarse y a la medicina no hay que tenerle miedo. De acuerdo. Cuando hay que hablar con alguien, hay que hablar con ese alguien y a eso no hay que tenerle miedo. Y entre ellos dos lograron ayudarme a dar pasos fantásticos al punto de que cuando me certifiqué de yoga, el psiquiatra y la psicóloga me mandaban mis primeros clientes para que yo hiciera terapia de yoga y para que yo hiciera procesos de life coaching. Eso es divino, Eso es es una divino. historia fantástica. Y ese fue el primer empujón en contraste por donde era. Todo lo que venía. Y ahí en el momento es cuando ya Ana hace el clic y cuando ya los ataques de ansiedad se van y cuando ya el calendario se desaparece. Yo no debía haber desaparecido el calendario. Pero Después, bueno, pero queda la memoria, que eso es el que está ahí, claro, porque de pronto a claro. uno también se le va la memoria con el tema, ¿no? De no quererlo recordar, porque es importante también visualmente, si tú dices, tengo un calendario con unos colores donde era más negro que rojo porque era más triste que feliz, pues yo creo que a veces uno quisiera como hacerle eso al calendario, que se desapareciera y ya está, ¿no? Pero Claro. también es una forma de pararse y decir, bueno, aquí estoy, esto es lo que hay. Además, esto Y es lo que hay. ahí, y ahí en ese momento, cuando yo digo esto es lo que hay, es cuando le doy vida de nuevo a mi proyecto que se llama Go For It. Exacto, exactamente. Y Cuéntanos un poco qué es Go For It, Ana. pues yo quiero aclarar algo. Go For It nació en el momento en el que yo me retiré del mundo corporativo Ujú. y nació como una agencia de servicios de mercadeo para pequeña y mediana empresa y también de entrenamientos para fuerzas de ventas. Para El no, no se les olvide que Ana es comunicadora de base, ¿no? sí, De tu estudio, de sí, carrera, ¿no? Entonces, comunicador y de mercadeo a la lata. exacta, a la lata. A la lata es una cantidad, quiere decir, eso es hay mucho, ¿no? Entonces, claro, por eso es que Ana estaba enfocado Go For It cuando lo arrancó con esa visión. Pero como toda la vida se transforma, como esta mujer se ha transformado, ¿qué ha pasado con Go For It? Y en ese momento, pues Go For It, obviamente cuando yo llego acá todavía viví un poquito, porque pues tenía clientes en Colombia que no podía dejar botados simplemente porque la señora se fue del país. Sí. Entonces, mientras fui entregando un poco las cuentas y todo lo demás, Ujú. Go For It siguió vivo en Colombia, pero no tenía vida acá. Y de repente digo, bueno, quizás el tema acá es distinto. Y en ese momento fue cuando abrí el blog y el blog al principio era Go For It, Mind and Body Balance. Ujú. Y ahí empecé a escribir. Y empecé a escribir para complementar ese proceso de sanación en el que yo estaba. Ujú. Y empecé a darme cuenta que las palabras llegaban a mucha gente y empecé a darme cuenta que las palabras empezaban no solamente a sanarme a mí, sino a inspirar. Y entonces me embalé. O sea, eso quiere decir, me emocioné muchísimo con el proyecto y Go For It empezó y nació para para hacer lo que hacemos hoy en día. Hoy en día es una compañía en donde hacemos procesos de inspiración, hacemos procesos de bienestar, tanto individual como corporativos. Es vena motivacional, trabajamos creatividad, trabajamos mindfulness, trabajamos temas de bienestar, coaching, pero todo enfocado al desarrollo del ser. O sea, las conferencias que a mí las compañías me compran hoy en día es, Ana, cuénteme su historia porque con su historia me inspira a la gente que tengo aquí para que sean mejores líderes, más seres, más humanos, mejores seres y que entreguen lo que es su esencia. Y Go For It se volvió poco a poco eso. Si ustedes entran en la página web de Ana, que yo se las voy a dejar abajo cuando abran el video, dice Ana Rojas Matiz, ¿no? ¿Sí? Sí, Ana sí. Rojas Matiz dice empoderamiento, mindfulness, inspiración, empoderamiento, mindfulness y creatividad. Últimamente, hace unos 10 años aproximadamente, 5 a 10 años, empezó a sonar más, mucho, 10 años, digamos. Empezó el mindfulness, pero empezó como algo muy, como 100% enfocado al área de bienestar mental, ¿no? Sí. Y emocional, pero no
había cruzado determinados límites porque era solamente como el que medita sabe mindfulness y el que está metido en vida sana oye sobre mindfulness. Hoy día, mindfulness ha cruzado, mindfulness para las personas que me dicen, ay, pero claro, ¿por qué en inglés? No, es atención plena, es estar en atención plena, conciencia aquí y ahora, ¿sí? En lo que estás haciendo, no en el pasado, no en el futuro, sino es aquí y ahora. Y cruzó los límites de la mente, porque era el bienestar mental y de salud que producía. Y ahora estamos hablando de mindfulness en las organizaciones, como tú lo dices, ¿sí? ¿Eso cómo funciona? ¿Eso cómo se come? Bueno, yo primero les voy a contar es por qué yo llego al tema de mindfulness. Ok. Y yo llego al tema de mindfulness y voy a atar el cabo de lo que les dije antes, y es, yo soy muy cerebral. Entonces, como yo soy muy cerebral, el tema de eh, deja tu mente en blanco, ponte en posición flor de loto, simplemente contemplativa, y era como si a mí me pusieran hormigas en todas partes. Yo decía, no, o sea, no, no puedo, no puedo, lo lamento, no puedo. Y empecé a meterme, quizás el primer acercamiento que tuve con todo el tema de mindfulness fue a través de Osho, porque si uno lee a Osho, que primero es muy complejo de leer, si uno lee a Osho se da cuenta que Osho empezó a promulgar algo, y es cuando tú pintas, meditas, cuando tú escribes, meditas, cuando tú caminas, puedes conectarte con la naturaleza, meditas, cuando tú le pones atención a los pajaritos que estás oyendo, al viento, a cómo el viento pasa por los árboles, es un momento en el que te estás conectando. Y yo decía, ok, ya, eso ya me hace sentido, eso ya, que yo me digan que no tengo que dejar mi mente en blanco, eso ya me empieza a hacer sentido. Y ahí es cuando empiezo a meterme en todo este universo, en todo este mundo. Y es de la misma forma en la que yo lo hablo en las organizaciones. Obviamente el mindfulness tiene un origen de meditación, un origen contemplativo, y a nivel organizacional te vas a encontrar con gente que lo hace desde ese origen totalmente contemplativo, Uh-huh. totalmente meditación, como las personas que como yo de alguna manera lo atamos a los procesos que son de liderazgo dentro de la organización. Porque yo creo que a muchas personas, yo diría que a 8 de cada 10 les pasa lo que a mí me pasó. El, espérate, por favor, desde mi cerebro, no te estoy pidiendo que me convenzas, te estoy pidiendo que me enseñes y que me muestres el camino de hacerlo, porque yo jamás voy a ser una persona que se va a ir a meter en un ashram 4 meses en la India, o que va a hacer un viaje contemplativo a X parte, porque eso es lo que te dice el líder de la organización. Y no solamente el líder de la organización, eso es lo que te dice 8 de cada 10 personas. Sí, sí. Entonces es cómo finalmente encuentras en esas pequeñas cosas de la vida actos que son contemplativos, actos que son de agradecimiento, actos que son de inspiración. Y ahí es donde empiezo a conectarlo mucho con la neurociencia, que Eso es la te iba a mejor decir, forma. ahorita que dices neurociencia. Em, el mindfulness, aparte que tiene una parte muy contemplativa, tiene una parte muy especial que es neurociencia, que es ya la parte científica comprobada que si tú te sientas, meditas, respiras, tienes una transformación en el cerebro. Se puede ver que el cerebro después de un determinado tiempo, de 3 semanas, si no estoy mal, de empezar a meditar 20 minutos al día o empezar a sentarte a observar el ruido del pájaro, el ruido del viento, a slow down, el cerebro empieza también a transformarse por su neuroplasticidad. O sea que no estamos hablando de sentarse y como antes decían a uno, medite, es poner la mente en blanco. No, eso no es meditar. Meditar es darle una tarea diferente al cerebro para, para poder conectarte con eso, ¿no? Exactamente. Y fíjate que uno de los factores bonitos de cómo nuestro cerebro produce neuronas y conexiones nuevas Uh-huh. está ligado al proceso de agradecimiento. Y está Ay, ligado. cuenta un poquito eso porque la gente no lo sabe. Eso es una cosa deliciosa. Yo creo que yo siempre les digo a la gente, y es, a mí la pandemia le tengo mucho que agradecer,
porque la pandemia además eh, hizo más fácil mi discurso. Pues, Y, te y no lo entiendo, puedo te explicar mucho. O entiendo. sea, es como el, en este momento estás agradecido por respirar, sí o no, sí. En este momento estás agradecido por la vida, sí. En ¿Tienes este momento salud? miras la vida y miras el mundo de una forma distinta, sí. Hay gente que cambió al 100%, hay gente que no, pero who cares, o sea, digamos, ese no es nuestro negocio, no es ese. Pero el tema es, fíjate, cuando tú tienes ese sentimiento de agradecimiento, cómo la sonrisa te invade, Cierto. cómo el cuerpo cambia, cómo la piel la sientes distinta. Es como cuando tú ves a un niño riéndose en la calle a carcajadas, a ti se te pega la risa de carcajada del niño jugando en la calle. Pero no solamente eso, el bienestar que siente el niño se le pega a uno. Exactamente. Entonces, ¿cómo finalmente nos empezamos a dar cuenta que como seres humanos damos por dado muchas cosas? Damos por dado la vida, damos por dado la respiración, damos por dado el alimento, damos por hecho la cama, damos por hecho todo lo que somos. Damos por hecho que tú y yo nos vamos a encontrar mañana otra vez por internet. Vamos Damos a por ver. hecho que, damos por hecho que vamos a levantar el teléfono y el papá o la mamá al otro lado del mundo va a decir hola. Damos por hecho eso. Y en realidad en el momento en el que te das cuenta que no lo tienes que dar por hecho y que cada segundo de tu vida y cada respiro de tu vida es un milagro, el agradecimiento te inunda. Y cuando tú empiezas a entrenar tu cerebro en el agradecimiento, empiezas a darte cuenta que hay cosas que son mágicas. Que de repente como que todo fluye, de repente encuentras el parqueadero enfrente del supermercado cuando está diluviando. De repente llegas y donde siempre hay fila no la hay. Ok, O de repente llegas a pagar algo y te dicen, no, ya una persona que vino dos personas antes de usted pagó lo de 5 personas. Y uno dice, ¿what? Empiezas a darte cuenta que hay perdón. cosas que empiezan a fluir. Ana, ¿cómo hace? Yo lo entiendo cuando usted lo habla tú a tú, ¿sí? Venga, hablemos de agradecimiento, escriba que, o escriba, o diga, o piense, o verbalícelo, no sé, que es feliz y que es gracias y que tiene salud y ta, 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 ta. ¿Usted cómo les dicen las organizaciones que agradezcan qué? Mira, primero hay un paso fundamental y es reconocer los miedos. Ujú, ¿A qué le tenemos miedo? ¿sí? Y es reconocer las emociones que hay alrededor de todo ese proceso de a qué le tenemos miedo. Ujú. ¿Por qué ¿Sí? miedo? ¿Qué tiene que ver Porque con eso? típicamente los seres humanos hacemos un proceso que es el siguiente. Como yo le tengo miedo a la soledad, me defiendo de la soledad y de repente entonces estoy rodeado de una cantidad de gente que no me está aportando, ¿correcto? Mm, ¿Sí? sí, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces ese listado de los miedos que tú le tienes a la vida, enseguida les digo, ok, ahora quiero que hagan un ejercicio. ¿Cuál es el espejo que hay en ese miedo? ¿Correcto? Entonces, si nos vamos a plantar en la soledad, entonces es decir, ok, ahora quiero que le den gracias a la soledad por existir. Entonces es gracias a la soledad porque me enseña qué, qué me enseña, qué te enseña la soledad, qué te enseña el miedo a morir, qué te enseña el miedo al dolor, ujú. qué te enseña el miedo a perder, el miedo a fracasar, qué te enseña el miedo al éxito. ¿Y ¿Sí? eso cómo impacta productivamente o creativamente en el trabajo? Porque los índices de felicidad, de satisfacción, empiezan a subir. Cuando tú estás contento contigo mismo, cuando tú dices, yo quiero a la Claupe que soy, yo quiero a la Ana que soy, yo tengo mis puntos dulces y tengo mis puntos muy oscuros, tengo mi luz y mi sombra. Cuando yo acepto esa luz y esa sombra y abrazo esa luz y esa sombra, empiezo a darme cuenta que surge la empatía, que surge la compasión, que surgen las ganas de cambiar.
y empieza a fluir ese proceso de agradecimiento de una forma muy linda. Y ujú. hay un destapador que es muy bonito. Y el destapador, y lo tengo aquí porque dije de pronto en una de Sí, esas lo tengo que mostrar. El destapador es muy bonito y yo tengo una agenda, yo sí. escribo mucho. Ahora Y vamos para allá. Ujú. el proceso de escribir en papel y lápiz es transformador. Pero yo tengo una agenda en la que yo lo que hago es, no, mi calendario ya lo tengo en el teléfono, o sea, yo ya sé a qué horas me tengo que ver con Claupea, a qué horas me tengo que ver tal cosa, a qué horas tengo que hacer tal cosa. Pero la agenda de papel la Mm, utilizo para cosas como, por ejemplo, ayer fue domingo. Gracias por la vida de César. César es mi marido. Y ayer él estaba montando bicicleta abajo en un ujú. sitio cerca a Miami. Y acá en Weston, en donde vivo, atropellaron a una persona y murió. Y es como ese sentimiento de gracias Que él porque está. hemos podido ser cualquiera de nosotros. Entonces es gracias por la vida de César. Gracias por su protección en todos los entrenamientos. Gracias por la comida, porque tuve un almuerzo delicioso. Gracias por mi hija, porque mirarla es una cosa fantástica. Gracias por Luna y Alejo, que son mis perros, porque todos los días hacen una gracia que a uno le provoca comérselos a besos. Gracias por el espejo, que son ciertas personas que se van atravesando en mi camino. ¿Sí? Gracias por mi don de inspirar y motivar. Anoche tuve una conferencia con Colombia que está pasando por un momento muy duro, que la transmitieron por un grupo de Facebook de una comunidad en Colombia. Y para mí donar ese tiempo, regalar ese tiempo y poder decirle a mi gente, ánimo, por amor a Dios, Esta ánimo. forma de acompañar este proceso en Colombia. Exactamente, exactamente. Y puse el gracias por las dos personas que estaban promoviendo ese evento. Sí. Y ahí ya cerré mi listado de fin de día de agradecimiento. ¿Tú lo Cierro haces todos los días, Ana? todos los días. Todos los días llevas la agenda donde dice hoy 24 de mayo, por ejemplo, ¿sí? Sí, Y sí, cada día tú cierras tu todos, día con, todos los con días. llenando esa agenda, pero no Claro, con tareas que hacer. Sí, claro. Y cuando no puedo escribir, porque no sé, porque la agenda no me la llevo para X viaje o porque, no sé, porque tuve un día súper ocupado y no me senté 5 minutos a escribir o lo que sea, el acto de agradecimiento igual queda en mi cabeza antes de acostarme. Eso es lo okay. bonito de escribir, escribir te programa para el tema. Es un hábito, cuando ya lo vuelves hábito, lo vas a necesitar. Entonces, me acuesto, doy las gracias, repaso el día y al otro día me levanto y lo escribo. Al principio de la entrevista dijiste que el escribir sana. Yo soy una, por supuesto, creyente 100% del tema. Le digo siempre a la gente que trabaja conmigo, escriba, lleve una agendita, lleve un cuadernito. Yo siempre, digamos, siempre tengo mi cuadernito conmigo. Mírame ese cuadernito tan cool que me compré, que ahora les digo a mi marido y a Eh, mí, ¿este es mi mood de hoy o este es mi mood de hoy? Ustedes escojan cómo me hablan. eh, Y yo les digo, escriban, 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 porque siempre el escribir te vacía y vuelves y te quedas lista como para lo que viene. Una escritora de libro como tú, una escritora de blog como tú, una persona que tiene clara que su misión de vida es inspirar. Cuéntanos sobre la escritura como sanación, como terapia de sanación. Mira, hay que hacerte una premisa y siempre recuerdo a un profesor de antropología que tuve en la universidad que decía que toda tensión emocional se traduce en una tensión somática. ¿Eso qué significa? En palabras de asentado, lo Sí. que no hablas te intoxica. Punto. Uh-huh. De alguna Fácil. manera de alguna manera tu cuerpo lo va a sacar a flote. Y no significa que el hecho de hablarlo nos cure de no enfermarnos, no. El cuerpo igual también es una máquina, e igual también hay cosas que fallan y punto. Pero digamos que eso es otra conversación. Pero lo que no dices intoxica. Pero uno muchas veces está lleno, digamos, de cosas que lo intoxican a uno, que tienen que ver con muchas cosas, que tienen que ver Uh-huh. con
proceso político, con el proceso social, con el proceso económico, con que te das látigo por X cosa que no existe o dejaste de hacer o quieres hacer y no has hecho, o por las relaciones que tienes, o por el trabajo que tienes pero no quieres, pero quieres otro, o 20.000 cosas. Sí, Pero uno se intoxica de muchas formas en la vida, entonces es bonito agarrar el papel y decir, aquí dejo todo, todo, todo lo que tengo. Hay una escritora fantástica que se llama Julia Cameron. Y Julia Cameron escribió un libro maravilloso que se llama El Camino del Artista. Y ella en El Camino del Artista recomienda una cosa que es las hojas de la mañana. Y las hojas de la mañana son cuando uno se levanta y escribe 3 hojas de todo lo que siente. Me siento mal, estoy horrible, me siento fea, me siento gorda, tengo arrugas en la cara, ya no quiero esto, no sé para dónde voy. o no tengo nada que escribir, no tengo nada que escribir, no tengo nada que escribir. Exactamente. No quiero escribir nada, no quiero escribir nada, no quiero escribir nada, no quiero escribir nada, no quiero escribir nada. Y ella dice una cosa que es maravillosa y dice, antes de terminar la hoja 3 te vas a dar cuenta que ya escribes algo que empieza a cambiarte el ánimo, que empieza como a, ya, hay ejercicios que le hago a la gente cuando dicto los talleres y es, agarremos colores, agarremos una hoja y empecemos a rayar. Raye, ¿De qué color es la rabia? ¡Tin! ¿De qué color es la felicidad? ¡Tin! ¿De qué color es la... Raye, 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 raye? Y de repente como que te das cuenta que toda esa concentración, entre comillas, de dolor, de rabia, de victimización, de ira, de todo, como que empieza a salir. Es simplemente ese proceso. Llega un momento de la vida en el que te das cuenta que el escribir te hace falta, que en esas páginas dejas un pedazo de alma. Y lo más lindo es cuando empiezas a trabajar a largo plazo con la gente y le dices, ok, sáqueme las páginas de hace un año. Y usted mismo o usted misma, dígame qué tanto avanzó. y Eso es muy lindo. eso está buenísimo. Es un proceso totalmente transformador, es un proceso catalizador totalmente. Mire, hemos hablado páginas, inspiración, mindfulness o atención plena como persona y en el trabajo. Tú hablas de empoderamiento, tu página habla de empoderamiento. Únemelo a esto que estamos hablando. Cuando tú reconoces tu luz y tu sombra, entras en un proceso de autoconocimiento lindo. Y ese proceso de autoconocimiento lindo necesita un empujón. Necesita el que tú mismo o tú misma no seas tu depredador. El que cuando te mires en el espejo no seas tú la que dice, uy, no, pero usted sí, jue madre, esos kilos no los va a bajar nunca. O que digas, no, esas ojeras con las que amaneció, no, mejor maquíllese porque es que si no, imagínese. No hay nada que hacer. Sí. Exactamente, o sea, es empezar a tener una visión de autoempatía, de autocompasión, de empezar a amarte como eres, de ser feliz en tu propia piel. Y en el momento en el que tú empiezas a abrazar esa luz y esa sombra, esos blind spots, sweet spots, como les digo yo, empiezas a darte cuenta que hay un montón de cosas que son lindas y necesariamente el discurso lo tienes que cambiar. Si tú todos los días te estás diciendo que no eres suficiente, la vas a pasar Eres mal. suficiente. Si tú todos los días te estás diciendo que no eres capaz, la vas a pasar mal. Mm. ¿Por qué? Porque cuando tú te plantas desde el no eres capaz, atraes a tu vida gente que te va a decir que no eres capaz. Cuando tú te plantas en tu vida desde no soy suficiente, atraes a tu vida gente que te va a decir que no eres suficiente y que ojalá te van a patear bien durito Que te haga así. y te van a hacer doler ese nudo hasta que finalmente te vas a despertar. Sí. Y ese despertar es muy bonito, pero ese despertar necesita de un proceso de empoderamiento, de darte cuenta que tu discurso tiene que cambiar, de darte cuenta que es tu responsabilidad el cambiar tus rutinas, el tener una disciplina diferente, el darte cuenta que si ese trabajo que tienes no te gusta, tú eres el que tiene que empezar y decir, ok, entonces, ¿qué me gusta? Mm. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que si, por ejemplo, en este momento de la vida estás en un apuro financiero
brutal el que tú digas, ok, ¿cómo soluciono esto? Sí. Ana, Hacerte cargo. eso es hacerte cargo, exactamente, hacerte cargo de la vida. Si alguien quisiera comenzar un proceso, por ejemplo, de empoderamiento, atención plena, como lo hemos estado nombrando en la entrevista, ¿sí? Dele, yo soy de las que creo que con microacciones la gente avanza más que cuando la gente se hace una como resolución de fin de año de el próximo año me voy a adelgazar 10 kilos. No, empiece por uno, ya después mira si se baja dos, ¿sí? Exacto. O hago ejercicio, pero no se corre primero una maratón, ¿no? Yo creo que cambiar un poquitico, cambiar no, yo nunca le digo a la gente que cambie, le digo adicione a su rutina una microacción que la acerque a esa visión para dónde va usted, qué es lo que quiere o cómo. Dígale, proponga, tire aquí sobre la entrevista 3 microacciones que usted crea que podrían ayudar a una persona con esto, con despertar la creatividad, con mindfulness, con el empoderamiento. La primera, identificar los miedos. Ya, Porque cuando tú identificas tus miedos, identificas tus barreras. sí. Y siempre le digo a la gente, desde los miedos más tontos hasta los miedos más profundos. O sea, desde el miedo a la cucaracha hasta el miedo al dolor o a la enfermedad, a la muerte, pero ¿cuáles son los miedos que tiene? Porque en los miedos encuentras barreras. Y no solamente encuentras barreras, sino te das cuenta que accionas tu cerebro de cierta manera frente a ciertas cosas que te disparan esos miedos. Entonces es un poco ese proceso de reconocimiento de quién soy desde esa sombra, entre comillas, voy a llamarlo sombra. Ya. Entonces, esos miedos. Lo segundo, el listado de sueños, pero un listado de sueños que sea organizado de una forma diferente a la lista que hacemos el 31 de diciembre. ¿Sí? El 31 de diciembre queremos hacer una cantidad de cosas fantásticas en el año que viene. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Si tú te pones el que quieres tener los abdominales de Cristiano Ronaldo y resulta que, pues, en tu vida has hecho un abdominal, mi vida te vas a frustrar. Vas a llegar a 31 de diciembre del año entrante y te vas a dar cuenta que no lo vas a lograr. ¿Sí? Entonces, es ese listado de sueños desde una forma ya muy ¿Real? práctica y muy real. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque cuando unimos ese listado de barreras, cuando encontramos esas barreras y cuando encontramos los sueños de una manera honesta, nos damos cuenta estas barreras en qué están impidiendo que esto se lleve adelante. Así es. Entonces, es como pasar las cosas por un colador. Entonces, de esa pasar las cosas por un colador te van a salir 3 cosas o 4 cosas o 5 cosas. O una, O una que tú una, quieres hacer muy bien hecha claro, una. y que en el momento de lograrla vas a sentir esa satisfacción de decir, lo hice. Uh-huh. Y en ese momento es cuando yo digo, le abres la puerta a ese proceso de agradecimiento, que es un entrenamiento mental. El agradecimiento es mágico. Pero ese agradecimiento nace de ese identificar quién eres, de ese identificar cuáles son tus barreras y de ese identificar cuáles son los sueños que ya te quedaron después de pasarlos por el colador. Y ahí ya empiezas a destrabar. Ya de ahí en adelante, si eres juicioso con ese trabajo, lo demás es historia. Ese mirarse duele. Mucho, mucho. ¿Y Pero cómo le pondrías apoyo a la gente que cuando hay que mirarse duele? Que dice, ay, no, es que yo más bien prefiero quedarme en este cuartico así, que ya, aunque no soy feliz, ya me acostumbré a ese dolor, ¿no? A veces es mejor para algunas personas quedarse en ese cuartico oscuro que poder abrir la puerta y salir a la luz, porque duele. O tienen que enfrentar, sí, dolor. Es que sí, duele. Mirarse duele y reconocerse duele y mirar los miedos duele y mirar las barreras sí. duele y mirar que los sueños, por eso te decía yo ahorita, uno, con que usted cumple un sueño, siéntase bien, hay millones de personas que no cumplen ni siquiera un sueño, ¿no? Usted, ¿cómo les dice Ana? Venga, hágale, así duela, hágale. Ese abrir la puerta duele, pero yo creo que
ahí es donde juega un papel fundamental, fundamental, la curiosidad, la creatividad y el que hagas las cosas de una forma más simpática y más bonita. O sea, ¿Qué si yo quiere me decir siento, eso? Que si yo hagamos me cosas siento, más te simpáticas. digo, claro, y ahí es donde, por ejemplo, la persona que nos guía el proceso cumple un papel fundamental. Porque es que si nosotros nos conseguimos el coach que nos va a hablar desde el, pero mira lo que estás haciendo, pero es que, viste, pero es que tú estás haciendo esto de esta forma, pero es que tú no puedes hacer esto de esta forma, pero es que, no, no, no. Pero si tú buscas ayuda y levantas la mano en esa persona que te va a inspirar, en esa persona que va a conectar con las historias, en esa persona que te va a decir, mire, busques este libro, que este libro le va a ayudar para esto, busques esta película, que esta película le va a ayudar para esto, esta charla TED le va a levantar el ánimo por tal y tal motivo. Y si tú dejas que tu proceso, por lo menos durante los primeros 3 meses, te lo acompañe alguien en quien tú confías, a quien tú le entregas ese corazón abierto de par en par, te prometo que vas a encontrar la forma en la que tú mismo como ser humano vas a poder catalizar el dolor y vas a decir, qué rico lo que estoy sintiendo, Qué rico este proceso, qué ¿no? rico el Sí. proceso, qué rica la forma de ver la vida desde una perspectiva distinta y sigo adelante. ¿Qué pasa? No todo el mundo está listo y de cada 5 personas que empiezan ese proceso de autoconocimiento, 2 lo terminan Mm. y dicen, la vida cambió. Y hay otras que patinan y vuelven y juegan. Y vuelve y regresa al principio Sí, hasta que lo logra. Porque sí, ahí quedó sembrado algo. exactamente, Mm. exactamente. Ana, yo pensaría que si le aumentamos más cosas, la gente se nos va a confundir. Porque es que hay tanta información, pero como siempre digo, yo no cierro esta entrevista sin regalarle el micrófono. Uno toda la vida, y específicamente en los trabajos en que estamos tú y yo, a veces quisiéramos decir tantas cosas y pues no, y que nos escuche más gente de la que a veces nos escucha. ¿Qué te gustaría, mejor dicho, te doy el micrófono, que yo sé que esta entrevista va a resonar por todos lados, diga lo que tiene que decirle a la gente hoy, a sus 47, sobreviviente de, como usted dice, de muchísimas cosas en su vida, pero cuando uno la ve en este momento, se le puede hacer a uno un nudo en la garganta diciendo, qué delicia haber tenido que pasar todo eso para llegar a donde está esta señora, ¿no? A donde está inspirando, hablando y regalándonos todo su conocimiento. Mira, para mí yo creo que algo fundamental es abrazar la vida. Mm. Y abrazar la vida es abrazar la vida al 100%. Es abrazar tu vida y es Ujú. abrazar la vida que tienes alrededor. Y los seres que se te cruzan en el camino, es abrazar la vida, es darte cuenta que la vida no te hace mal ambiente, que Dios no te hace mal ambiente. No. Dios no te mandó a este mundo para que sufras tremendamente. No, ni la vida ni Dios te hacen mal ambiente. Y es simplemente el encontrar que hay que ser humano, hay que estar presentes al 100%, hay que sentir, los sentidos hay que abrirlos, la piel toca, la nariz huele, los oídos te llevan a mundos fantásticos, los ojos te llevan a mundos fantásticos, el olfato, el gusto te llevan a mundos fantásticos. Hay que sentir, hay que ser, hay que estar, hay que sentir, hay que crear desde esa posición, hay que decir, sabes, yo sí puedo. Yo vine y tengo un propósito en este mundo y voy a empezar a hacer cosas en pro de ese propósito. Ahorita que hice eso, perdón que le interrumpa, la gente cree que cuando le dicen crear, tiene uno que ser el mega artista, No. ¿no? Mm. Exacto. Pero usted está planteándonos con lo que está diciendo es, hay que crear, y hay que crear desde aquí, desde donde lo que hay,
Es que cuando tú te levantas y dices, le voy a hacer un desayuno fantástico a mi hijo y a mi marido, el solo hecho de decir, hago el desayuno y escoges si es huevito con tostadas o si es avena con miel o si es que ese es un proceso creativo. Y la creatividad de esas pequeñas cosas te da un sabor de vida que es fantástico. Abrazar la vida, Es abrazar la abrazar vida. la vida, como dices tú, desde los sentidos y sí, desde los sentidos. Y una vez abrazas la vida, fluye, déjate llevar. Van a venir muchas cosas que van a querer que ese río se tranque, se desboque, se suba de nivel, se baje de nivel. Habrá momentos en que sienta que esa agua se va a desbordar, habrá momentos en que sienta que está muy seco. Sí. Pero lo importante es seguir fluyendo y seguir fluyendo. Y te vas a dar cuenta que los problemas no son problemas, son metas volantes, son retos Ujú. y simplemente te das cuenta que vas a seguir, pero con un propósito bonito. Y ojo, solamente una nota para aclarar, porque mucha gente me lo pregunta. Si yo trabajo en otra cosa, entonces resulta que es que yo no estoy cumpliendo mi propósito. No, 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 es que el propósito es diferente de ganar dinero. Entonces, esa es una pregunta que me hacen mucho y yo creo que vale la pena aclararla. Es, ¿cuál es tu propósito? O sea, el mío es inspirar, pero pues yo no vivo solamente de inspirar. Mm. Yo no pago las facturas únicamente de inspirar. Sí, ay, qué pena, es que yo soy inspiradora, entonces Sí, te pago. yo soy inspiradora, págame la luz. No. Exactamente. Entonces, es como el que te des cuenta que si, por ejemplo, tu propósito es servir, que si tu propósito es motivar, que si tu propósito es hacer que la gente sea más abundante, que si tu propósito, ¿cuál es tu propósito? Sepáralo del proceso trabajo y te das cuenta que queda lo que pasamos por el colador. ¿Qué es lo que hablábamos antes de empezar esta entrevista, Ana y yo? Cuando nos conectamos con esos talentos y cuando nos conectamos con el ser, con lo que nos hace feliz, con lo que nos alimenta, con nuestra pasión, pues la vida es un poco más llevadera y feliz. Y de muchas formas es muy feliz. De acuerdo. Ana Rojas, sabe cuánto la quiero, ¿no? Sobre Ay, decírselo. yo sé, yo sé, Sí, yo la sé. quiero así, infinito. Ha sido una compañera de vida que aunque vivimos en diferentes países y somos muy parecidas, tenemos muchas experiencias muy similares a nivel laboral, a nivel de lo que hacemos. De pronto yo la llamo y le digo, Ana, mire, estoy haciendo eso. Ay, yo también. Eso que a veces nos quedamos como muy raro, pero es una amiga de vida, de esas amigas de corazón, del alma, que son hermandades, como digo yo, que se vuelven casi que hermanas. Y siempre lo digo, te quiero mucho y agradezco profundamente tu tiempo, el haberme dicho que sí en este proyecto y el haber ofrecido con tanta generosidad tus conocimientos y como siempre tu inspiración, porque como tu página lo dice, esta mujer inspira a muchas otras personas. Se nos queda entre el tintero. Mujeres go for it. Se nos queda conversaciones. Tienes una cosa muy linda que se llama conversaciones. Go for it. Go for it. Conversaciones go for it. Métanse a la página de esta mujer. Mírenla, tómense el tiempo, siéntense, escúchenlas. Siempre queda uno con algo que se le queda aquí en el corazoncito bien tallado. Así que mi corazón, gracias, gracias y gracias. A ti, infinitas gracias, gracias, gracias por este momento. Te adoro con el alma y que esta vaina dé las vueltas por el mundo y resuene y Mm. que desemboque además en proyectos fantásticos y maravillosos porque esa es la idea. Así es, así es. A esta mujer maravillosa, te adoro. Yo Gracias, también. linda. Chao, chao. Cuídate. No se Chao. la pierdan. Ahí les dejo el dato de esta mujer. Contáctenla, conéctense, reconéctense, que les aseguro que van a volar, como yo termino siempre en mis conversaciones con ella, soñando y creando millones de cosas más.
Chao, chao, hasta la próxima. Chao.